verdad es un gusto estar otra vez aquí. Como mencionó el pastor, si Dios quiere, pues ya realmente acabamos, nos da el tiempo, ya vamos a terminar hoy. Y espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, vamos a ver del versículo 12 al 18. Y pues realmente lo que estamos viendo son ya los colaboradores, todos los hermanos que estaban con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en prisión. Bueno, le voy a dar lectura a Colosenses 4, capítulo 4, versículo 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, si Dios quiere, esta es la parte que vamos a ver después de hecho ya lo había dicho la semana pasada, después de 10, estuve viendo en internet desde cuándo fueron subidas las predicaciones y pues realmente ya van 10 meses. Realmente ha sido un reto para mí, algo maravilloso también, y le doy gracias a Dios por este estudio. Entonces, vimos mucho acerca de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, de hecho, ese es el tema principal. Cristo es suficiente, Cristo es suficiente para la salvación, no necesita nada más. Vimos esta doctrina, su suficiencia para salvar, su deidad, su obra en la cruz con la cual nos dio vida eterna. Eso también lo vimos. Vimos los deberes del nuevo hombre, su conducta, su testimonio, cómo debemos conducirnos con los de afuera. Y la semana pasada vimos una parte de estos hermanos. De hecho, creo que lo vamos a leer. Vamos a leer del 7 al 11. Dice: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mi consuelo. De hecho, eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces vamos a retomar lo siguiente, ya lo que son las salutaciones finales, los comentarios finales. Ahora, tenemos que recordar que hasta este punto Pablo estaba encarcelado. Pablo está en Roma encarcelado. Y algunos estaban con Pablo, como ya leímos. Algunos estaban sirviendo a Pablo fuera de la iglesia, como vimos a Tíquico, que él sería el encargado de llevar la carta, igual como lo hizo con la carta a los Efesios. También vimos a Onésimo, el esclavo fugitivo. Vimos cómo Dios entrelazó eso que él huyó y Dios lo hace que se encuentre con Pablo. Pablo le predica y él es salvo. También vimos a Aristarco, a Juan Marcos, que fue restaurado en el servicio al Señor. Después de haber sido un desertor, él fue restaurado y le sirvió a Pablo. Y vimos a Jesús, llamado Justo. Entonces, en esta mañana seguiremos con la siguiente parte de los colaboradores, estos siervos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, gracias por este día más de vida. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí.
Gracias por este estudio, Padre, pero espero que también para mis hermanos sea de bendición. Te pido que me uses, Padre, y yo pueda hablar lo que esté conforme a tu palabra, Señor, y conforme a lo que he estudiado. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a Epafras. Ahora, ya hemos hablado mucho acerca de Epafras, no sé si recuerden, pero ya desde la introducción vimos mucho acerca de Epafras. Vamos a leer el 4, 2 y 13. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, primeramente vemos a Epafras. Ahora, ¿quién fue Epafras? Como he dicho, ya hemos hablado mucho acerca de él. Ahora, su nombre realmente no es muy conocido. Puede que su nombre no sea muy conocido, como lo fue el de Pablo, como lo fue el de, no sé, el de Pedro, el de los apóstoles. Su nombre no es muy conocido, pero es un hombre muy interesante. Era un hombre de oración. Pero al llegar al fin a esta carta, Pablo le recuerda, Epafras le recuerda y le dice: mándale saludos a los colosenses. Entonces Epafras era un gentil, él no era judío. Él fue el fundador de la iglesia en Colosas y también él fue su pastor. Epafras fue salvo durante el ministerio de Pablo en Éfeso y él regresa a su casa. Pablo le predica, él regresa a su casa, él empieza a predicar, Dios empieza a añadir gente a la iglesia es formada. Vemos que después se reúnen en la casa de Filemón. Entonces fue él quien fundó la iglesia en Colosas y quien también fue su pastor. Pero vinieron falsos maestros. Vinieron estos falsos maestros enseñando todas estas herejías acerca de Cristo. La iglesia ya estaba fundada. Vienen estos falsos maestros y empiezan a decir: Cristo no es Dios. Cristo no es suficiente. Está bien que tengan a Cristo, pero Cristo no es suficiente. Necesitan algo más, un conocimiento que solo nosotros tenemos. Necesitan circuncidarse, necesitan guardar ciertas leyes, el legalismo. Necesitan abstenerse de ciertas comidas, que eso lo vimos que fue el asceticismo. Empiezan a meter todas estas herejías: Jesús no es Dios, no es suficiente. El gnosticismo también lo vimos, diciendo que la materia es mala, pero Dios es bueno. Y si la materia es mala, por lo tanto Dios no pudo venir en carne. Entonces estaba negando que Cristo hubiera venido en carne, que Él se hubiera hecho humano. Y Pablo dice: en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, o sea, su cuerpo. Y Pablo empieza a refutar toda esta falsa enseñanza. Que Cristo no es el creador. Es otra cosa que ellos estaban diciendo. Jesús no es Dios y Él tampoco es el creador, porque Él es una criatura. Estaban enseñando la adoración a ángeles. Entonces es en ese contexto que Pablo se da cuenta, él supo discernir todo esto que estos falsos maestros estaban diciendo y se va hasta Roma. Hace un viaje hasta Roma y busca a Pablo. Y Pablo estaba en la cárcel. Y ahí es donde Pablo empieza a escribir esta carta, que realmente es una refutación de esta falsa enseñanza. Y esto causó tanta preocupación en Epafras. Ahora no sabemos qué tanto conocimiento bíblico hubiera tenido Epafras, si era un teólogo o no, pero él realmente supo discernir toda esta falsa enseñanza. Y hace el viaje a Roma. Entonces, le dice: mira, Pablo, estos falsos maestros quieren introducir esta falsa enseñanza a la iglesia, y es como esta carta, como dije, es escrita. Entonces Epafras en este punto no es mencionado como prisionero, pero sabemos que en algún punto él fue encarcelado, él estuvo en la cárcel. Porque en la carta a Filemón Pablo le llama mi compañero de prisiones. Aquí no lo vemos así, Pablo no dice es mi compañero de prisiones, pero en la carta a Filemón Pablo dice que es mi compañero de prisiones. Entonces él fue encarcelado.
Muchos creen que fue por voluntariamente que él quiso, pero la mayoría de los comentaristas creen que fue por causa de su devoción a Cristo. Él llegó a estar encarcelado al igual que Pablo. Vemos a este hombre que es un doulos, un siervo de Cristo. Y Pablo les dice, él está en oración constante por ustedes. De hecho, eso es lo que dice el texto del 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras era un hombre de oración. Aunque estaba lejos, realmente Epafras estaba lejos de ellos. Vemos ese viaje tan grande que fue de Roma a Colosas, pero Epafras aún servía a las iglesias del Valle del Ico. En oración es como él les servía a estas iglesias. Lo hacía siempre rogando encarecidamente por ellos. Ahora, esta palabra rogando en el griego es agonizomai, de donde viene la palabra agonizar. Entonces Epafras agonizaba, pidiendo en oración por estos creyentes que él amaba. Realmente él muestra su amor a la congregación. Él amaba a su congregación. Lo hacía siempre orando por ellos, rogando por ellos. Epafras fue un ejemplo vivo del mandato de Pablo, donde dice, vean en el 4:2, ahí en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Epafras era un ejemplo vivo de la vida de oración. Él agonizaba orando a Dios por estos creyentes. Epafras persistía con valentía. De hecho, vimos lo que significa perseverar. Es persiste, aguanta, persevera. En medio de las dificultades, aguanta en la oración. Persevera sabiendo que Dios responderá siempre tus oraciones de la mejor manera. Pero ¿por qué él oraba? ¿Por qué oraba con tanta agonía? ¿Por qué él oraba con agonía? El fin de las oraciones de Epafras era que los colosenses estuvieran firmes. Ese era su tipo de oración. Que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese era el tipo de su oración. De hecho, firmes, sin moverse, sin dejarse llevar por esta falsa enseñanza, como soldados. De hecho, esto ya lo habíamos dicho antes. Pablo dice que él estaba gozoso porque ellos aún estaban firmes. Estaban firmes como soldados, listos para el ataque. No había nadie que fuera desertor y que se moviera de las filas. Ellos estaban firmes y esta es la oración de Epafras. Un frente sólido. Y dice que perfectos. Ahora, esta palabra perfectos viene de teleios y significa completo o maduro. Ahora, esto ya lo vimos antes, porque Pablo ya ha dicho que nosotros estamos completos. Pablo dijo que no podemos añadir nada más a nuestra salvación. En Cristo ya estamos completos. No hay nada más que puedas añadir. Estamos completos en Él. No hay nada más que puedas añadir, pero en el sentido de la salvación, es en el sentido de la salvación en el que Pablo dice antes que estamos completos. Pero él aquí está pidiendo por su conocimiento. Él está pidiendo por conocimiento, que ellos sean completos, que sean maduros en su conocimiento. Enteramente desarrollados de quién es Cristo, de su persona, porque era el punto principal de lo que estaban atacando estos falsos maestros. De hecho, no sé si recuerdan, pero vimos esta palabra que significa, que es epignosis. Gnosis, conocimiento. Pero aquí tiene esta abreviación, la epi, que intensifica la palabra y es un conocimiento maduro, completo, de quién es Dios, de quién es Cristo. Él quiere que ellos estén seguros de quién es Cristo, porque ese era el punto principal. Si ellos eran desviados de quién era Cristo y empezaban a tambalear, iban a ser desviados. Y dice completos.
Ahora, este completos viene del griego plero, convencido, plenamente satisfechos. Esa era la oración de Epafras. Por medio del conocimiento estarían satisfechos en todo lo que Dios quiere. Esto les daría gozo, contentamiento y estarían satisfechos. Ese era el tipo de oración que Epafras hacía por su congregación. Ahora, Pablo había sido testigo de la vida de oración de este hombre. En el 4:13, de hecho, él lo menciona. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ahora, Pablo era testigo de la vida, como dije, de oración de su pastor. Él quería que ellos supieran. Miren, su pastor se preocupa por ustedes. Su pastor está en oración constante por ustedes. Aunque él esté lejos, él les está sirviendo en oración. Él se preocupa y tiene un gran celo por ellos. Es lo que la palabra solicitud ahí significa. Tiene un anhelo, él los anhela, es un celo por ellos. De que estén bien, de que estén firmes, de que estén firmes en lo que creen. Ahora, la mayoría de los comentaristas creen, porque Pablo aquí menciona los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ahora, este es otro punto. Muchos creen que Epafras, al igual como fundó Colosas, fue el fundador de la iglesia en Hierápolis y fue el fundador de la iglesia en la Odisea. Ahora, no sabemos si realmente, yo creo que tenían algunos otro pastor, probablemente, porque Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas. Pero aquí se mencionan estas dos iglesias más, Hierápolis y la Odisea. Probablemente sí tuvieron otros pastores. Pero él fue el fundador de estas tres iglesias. Él quería ver la madurez desarrollada en estas personas que tenía a su cargo. Él quería ver esa madurez no solo en la iglesia de Colosas, sino en las otras dos iglesias. Él amaba a estos hermanos. En el 4:14 dice, ahora vemos a Lucas. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas también es muy interesante. Ahora, Lucas fue el escritor, como sabemos, del Evangelio de Lucas. Y también fue el escritor del libro de los Hechos. Ahora, era un creyente gentil, él tampoco era judío. De hecho, no es mencionado como judío. Porque de hecho en el 11, en el 4:11 dice, y Jesús llamado justo, es Aristarco, Marcos y Jesús llamado justo, que son los únicos, dice Pablo, de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Entonces, ahí vemos que Lucas, si no Pablo hubiera dicho y Lucas, pero él realmente no es mencionado como judío. Entonces, por lo tanto, deducimos que es gentil. Ahora, con frecuencia, Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y de hecho permaneció con Pablo hasta el resto de su vida. De hecho lo vemos en 2 de Timoteo también, que él está junto con Pablo. Ahora, Lucas solo es mencionado 3 veces con su nombre en el Nuevo Testamento. En Filemón, de hecho vamos a verlo. En Filemón 1:24 dice Marcos, vamos a leer el 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. De hecho es ahí donde es mencionado, y también en 2 de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. De hecho,
algo que se me hizo muy interesante es que Lucas no se menciona a sí mismo. Siempre menciona como estuvimos, fuimos, es así como él se incluye en el libro de los Hechos, pero realmente no se pone con su nombre él mismo. Siempre se agrega, pero como fuimos y estuvimos. Ahora, no sabemos de dónde provenía Lucas con exactitud. Algunos historiadores dicen que Lucas nació en Antioquía de Siria. Ellos decían que era sirio. Hubo algunos que decían que era hermano de Tito, pero realmente pues con esto como no viene en las escrituras, pues no podemos tener la certeza de que es verdad. Ahora, Lucas fue el médico personal de Pablo. Esta es otra cosa que se me hizo muy interesante. Él fue el médico personal de Pablo y su amigo. Al igual que Pablo, que era un hombre educado, era culto. De hecho, Lucas era muy inteligente también. Se puede ver por su calidad literaria en el idioma griego. Realmente Lucas tenía muchísimo conocimiento. De hecho, ver cómo está escrito el libro de Lucas y el de Hechos, realmente él buscaba muchísima información. Él era un hombre muy inteligente. De hecho, dice MacArthur de él, Lucas era el prototipo del médico misionero. Le entregó su talento a Dios, renunciando a todo lo que podía ganar mediante la práctica de su oficio. Dice, y a cambio Dios le concedió el privilegio de escribir una parte del Nuevo Testamento y de convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. Aquí hay un hombre que entregó su talento a Dios y su servicio. Lucas renunció a su servicio, a lo que él podía ganar fuera con lo que él podía hacer, porque él era médico. Y aquí lo vemos con Pablo, ayudando a Pablo en sus enfermedades. Y fue él el que escribió estas dos cartas, Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Más adelante es mencionado Demas. Y Demas pasó a la historia como un hombre que apostató. Ahora, quiero que noten algo ahí en el 4:14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Simplemente Demas. No hay nada que Pablo diga de él, de mi compañero, no sé, como lo decía de Tíquico, amado y fiel hermano. Siempre Pablo decía, él es fiel, él es amado, él es hermano. Y aquí vemos que al Demas solamente dice, y Demas. Pablo no elogia nada de él. Él no dice lo que decía de otros. Ahora, este hombre había hecho un importante compromiso con la obra de Dios. Lo vemos, estuvo sirviendo porque en Filemón, Pablo le llama mi colaborador. Es decir, que estaba sirviendo. En contraste con Marcos, ¿se recuerdan lo que vimos a Marcos? Empezó mal. Marcos empezó mal, pero terminó bien. Ahora, este hombre al parecer comenzó bien y terminó mal. Pablo relata la tragedia de su deserción en 2 de Timoteo. De hecho, vamos a verlo. En 2 de Timoteo 4:9 y 10 le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, ¿qué vemos? Él se fue. Dice Pablo que él amó este mundo, lo dejó. Le dice a Timoteo, ven pronto a verme porque él me ha desamparado. Aquí dice que el mundo, quizás, no sé qué fue, puede que sean las cosas materiales. El brillo pasajero de este mundo no sabemos por qué realmente también se fue a Tesalónica. Si tenía familia, si era de ahí, si tenía posesiones. Yo creo que quizás se fue a Tesalónica por ser una ciudad próspera,
con mucho entretenimiento, pero estaba con Pablo. Estaba con Pablo, estaba sirviendo con Pablo, sirviendo al Señor, y se fue al mundo. Véanlo, aquí hay un hombre que estuvo sirviendo al Señor y que después se desvió, que después se fue al mundo. Ahora, es verdad que la salvación no se pierde para el que verdaderamente la tiene. La salvación no se pierde para el que verdaderamente la tiene. La Biblia es clara en este tema. Ahora, este hombre no es que fue salvo y se perdió. Es que era salvo porque lo vemos haciendo algo. No. Esa no es una buena evidencia de su salvación. Porque aquí lo vemos que se fue. Ahora, yo no sé si fue como Marcos, que después regresó. La Biblia no da más detalle acerca de él, pero aquí vemos que él desertó. Él se fue, él fue un apóstata. Como dije, la salvación no se pierde. Pero una evidencia de la salvación es que permaneces creyendo. Esa es una evidencia de la salvación. Sigues creyendo y sigues amando a Cristo. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra en ti también la perfeccionará. El que empezó la buena obra la terminará. Dios empezó esa obra en nosotros. Él es el que nos sostiene. Permaneces amándolo y creyendo porque Él es el que te sostiene. Este hombre terminó atrapado en el mundo. Su corazón permanecía en el mundo, pero estaba sirviendo. Como dije, Pablo le llama a mi colaborador en Filemón. Estaba visitando iglesias. Lo acompañó quizás en sus viajes misioneros. Y vean, se fue. ¿Por qué salen de la iglesia? ¿Por qué se van de la iglesia y no vuelven? ¿Por qué? Como ha dicho el pastor, si vinieran todos los que un día vinieron a la iglesia estaría lleno, no cabrían. ¿Por qué la Biblia dice que, por qué se van? ¿Por qué salen y no vuelven? Es probable que nunca fueron nada. Es probable que no fueron salvos, que su confesión y su devoción a Cristo fue falsa. De hecho es lo que dice Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿qué vemos? Si eres una evidencia de tu salvación, es que vas a permanecer en Cristo. Vas a permanecer en la verdad de Cristo. Permaneces. Es la perseverancia de los santos. Pero salen porque no todos son. Como digo, la Biblia no dice más detalle acerca de Demas. Simplemente dice que se fue y amó este mundo. No dice si se arrepintió más adelante, si volvió a ser restaurado como Juan Marcos. No. Dice que se fue. Porque amó este mundo y se fue a Tesalónica. Como de hecho dice en Lucas, el Señor Jesús tuvo a su Judas y Lucas tuvo a su Demas. En el 4, vamos a pasar ahí al 4, versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Entonces hay otro saludo a los hermanos que están en la Odisea. Ahora, la distancia de esta iglesia más o menos era de unos 10 kilómetros. De la Odisea a Hierápolis era más o menos 10 kilómetros de distancia que la separaba. Colosas estaba a 15 kilómetros, de 15 a 16 kilómetros de distancia de las otras dos. Entonces es probable que hubieran tenido cercanía y es probable que hubieran tenido convivencia, que se reunieran. Porque Pablo aquí de hecho les dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea. Entonces por eso se deduce que ellos tenían convivencia y se conocían bien. Dice, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Ahora, este nombre de Ninfas, de hecho hay una variación en su nombre. En el griego dice ninfa. Entonces, no sabemos si era hombre o era mujer. Ninfas es como el nombre de hombre y ninfa pues es el de la mujer. Entonces, no sabemos si es ninfa o ninfas porque, bueno, en el griego sí dice ninfa, de hecho. Pudo haber sido mujer o hombre. Dice, y a la iglesia que está en su casa. Ahora, realmente lo estuve analizando, pero dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, probablemente que no sabemos a cuál iglesia se refiere que está en la casa de Ninfas. Es probable que sea la de Hierápolis. Ahora, sabemos que se reunían en su casa. De hecho, así es como se reunían antes. Antes pues no tenían un templo como lo tenemos hoy. Simplemente se reunían en casas. Y aquí vemos que se reunían en la casa de Ninfas. Se reunían realmente en casas grandes. De hecho, lo vemos con Filemón. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Entonces probablemente Filemón también tenía dinero, tenía una casa grande y tenía suficiente espacio para que los hermanos vinieran. Entonces es probable que también Ninfas. También Priscila y Aquila lo hicieron también en Roma. De hecho Lidia también se reunía a la iglesia en su casa. Entonces así era como se reunían antes. En el 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora, yo creo que estos hermanos estaban emocionados, porque imagínense, recibir una carta de un apóstol, de Pablo, o sea, realmente era un tesoro, porque ellos no tenían la Biblia escrita, ellos no tenían la Biblia completa, perdón. Entonces, que un apóstol te mande, yo creo que ellos estarían, una carta, emocionados. Quizás tenían algunos libros y realmente esto era un tesoro para ellos. Ahora tendrían que leer esta carta, primero los colosenses, y luego tendrían que pasársela a los de la Odisea. Y los de la Odisea tendrían que darle la carta a los colosenses y así la tenían que leer los dos. Ahora, no se sabe cuál es esta carta que tenían los de la Odisea. Muchos piensan que pudo haber sido la carta de Efesios, porque algunos manuscritos antiguos no contienen la palabra en Éfeso. Entonces piensan que era una carta circular, que tenía que estarse pasando a las iglesias. Entonces varios piensan que probablemente fue la de Efesios. Ahora otros creen que sí fue una carta dirigida especialmente a los de la Odisea, y que Dios simplemente no quiso que esta carta se perseverara para la iglesia y que no estuviera en la Biblia. Entonces hay esas dos posturas. Que una que fue la carta a los Efesios y otra que fue una carta que sí fue directamente enviada a los de la Odisea, pero que Dios simplemente no quiso. Dios inspiró las cartas y Él podía poner la carta que Él hubiera querido, ¿no? Y así Él lo hizo, así preservó todas las demás cartas. Entonces esas son las dos posturas, pero no se sabe cuál realmente, porque la Biblia no nos dice cuál era esa carta. Y algo que se me hizo muy interesante es esto de Arquipo.
en el 17 dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo. Ahora, ¿quién es Arquipo? Ahora, de hecho se le menciona solo en este pasaje y en Filemón. De hecho, vamos a leerlo. Filemón, vamos a leer del 1 al 2. Filemón 1 al 2. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahora, Arquipo, muchos comentaristas creen que Apia era la esposa de Filemón. Filemón es la carta que se le escribe a Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón, de hecho lo vimos la semana pasada. Entonces se cree que Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo era su hijo. Entonces era una familia cristiana, eran creyentes, tanto el papá como la esposa como el hijo. Y la iglesia se reunía en su casa. La iglesia de Colosas se reunía entonces ahí en su casa. De hecho, Pablo le llama mi compañero de milicia. Pablo le llama así, es decir, que estaba activo en el ministerio, sirviendo. Ahora, no sabemos qué ministerio tenía, pero él estaba activo. Estaba activo en el servicio del Señor. Ahora, como dije, la iglesia de Colosas se reunía en la casa de esta familia. Y lo más probable es que mientras Epafras estaba en la cárcel, porque recuerden, Epafras fue encarcelado también, lo más probable es que este hombre, Arquipo, estuviera pastoreando la iglesia mientras Epafras estuviera en la cárcel. Él estaba supliendo a Epafras, porque él estaba encarcelado. Y Pablo les dice aquí a los colosenses, hey, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. A la iglesia, o sea, yo me imagino a los hermanos diciéndole, aquí dice, mira Arquipo, cumple el ministerio que recibiste del Señor. La iglesia. ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia. Cristo le dio autoridad a la iglesia. Y aquí se le manda en el 17, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cúmplelo. Pablo les dice aquí en Colosenses 6, díganle a Arquipo, ya estás ahí y sabes que Dios te dio ese ministerio, ahora cúmplelo. Cúmplelo. De verdad se me hace muy curioso viniendo los hermanos, porque realmente así es como Pablo lo dice. Vayan y díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Ahora no sabemos si Arquipo no quería esto, pues realmente ya no es, la Biblia no nos dice, pero no sabemos si Arquipo a lo mejor no quería y quería zafarse, no sabemos, pero la Biblia es clara y le dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Ya lo tienes, el Señor te lo dio, ahora lo que necesitas hacer, ya lo tienes, ahora es cumple. Ahora Dios no solo se lo dice a Arquipo, sino a cada uno de sus hijos. Realmente, sí, se lo dice a él, pero se lo dice a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un ministerio, Dios les ha dado algún don, Dios les ha dado algún talento y te dice, cumple y sirve con ese don, ese talento que te di para mi gloria, que todo es para su gloria, porque un día vas a enfrentar al Señor. Un día vas a enfrentar al Señor y te pedirá cuentas de qué hiciste con eso que Él te dio. Entonces dice, cumple tu ministerio. De hecho, me hicieron una invitación de ir, si quería ir a Estados Unidos a trabajar.
Y estuve pensando, lo puse en oración y no. Después leí esto. Después leí lo que Pablo le dice aquí a Arquipo. Y Dios simplemente dijo no. De hecho vamos a ver la salutación final. Dice Pablo, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, era costumbre, como siempre era costumbre de Pablo, era la costumbre de Pablo siempre servirse de un amanuense. De hecho, era como un secretario que tomaba nota y que ponía, era el que la escribía. Pablo se la dictaba y él era el que la escribía. Pero aquí pone la salutación de mi propia mano, dice Pablo. Entonces, conforme pone su firma, suenan esas cadenas, porque él estaba encadenado. Él siempre tenía esa costumbre de poner la firma de su propia mano, recordando que sí, él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está. Gracias, hermano. Gracias. Y le dice, acordaos de mis prisiones, no dejen de orar por mí. No dejen de orar por mí por si es mi voluntad, por si es la voluntad de Dios que me libere. Pero más que eso, algo que se me hace muy interesante, que Pablo, más adelante atrás, él había dicho, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, que Él abra una oportunidad para dar el mensaje del Evangelio. Y para que lo podamos hablar con claridad. Él, claro, sí, quería que oraran por él, pero más importante para él siempre fue que predicar el Evangelio. Que nos abra puerta. Gracias, hermano. Que lo puedan hablar de una manera comprensible, como lo debemos hablar. Y de hecho, de nuevo, en el 4:18 dice la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Él los encomienda a estos hermanos a la gracia. Ahora, esta frase resume el mensaje de Colosenses. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo, quien es todo suficiente, y no mediante las obras humanas que defienden los falsos maestros. La gracia. Ese es el mensaje de Colosenses. Salvación por gracia mediante la fe en Cristo, quien es suficiente. Hermanos, aquí llegamos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración. Padre, Señor, te damos, Señor, gracias por este día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque me diste este privilegio, Señor, de exponer tu palabra, ¿no? De exponer tu palabra de una manera correcta, Señor. Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de estos hermanos que estaban con Pablo. Y gracias, te pido, Señor, que selles estas palabras en nuestro corazón. Y gracias por el privilegio de estudiar esta carta maravillosa. Gracias por esos hermanos que están aquí. Y gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.